Buenos días. Bueno, acabamos de ver oír y anotar, para poder analizar con más detalle, un discurso que era la FAES, la fundación que dirige el señor Aznar, en estado puro. Es decir, un discurso rotundamente de derechas, en el que evidentemente la apuesta clarísima ha sido por profundizar en la senda de atajar la crisis, siempre mediante contención y reducción del gasto. Un discurso plagado de generalidades agrupados en 5 bloques, que no dejan de ser una declaración de intenciones que, bueno, esperamos que concrete y que sea capaz de explicar un poco más qué quieren decir todo este tipo de cuestiones. 3 profundas preocupaciones para Izquierda Unida, entiendo que para la izquierda, y entiendo que para los ciudadanos y ciudadanas, especialmente para esos 100.000 trabajadores y trabajadoras que hay en paro, puesto que en hora y 10 minutos de discurso la palabra trabajador solo ha aparecido una vez, y ha sido para hablar de trabajadores autónomos. Las trabajadoras, supongo que también estarán en el pensamiento de la candidata, porque también hay trabajadoras autónomas también. Preocupación bastante sobre cómo y de qué manera esas afirmaciones genéricas de apostar por el estado del bienestar han venido acompañadas de políticas de recortes y de la derechización más absoluta de lo que es el estado del bienestar, haciendo esas llamadas al autoritarismo de trabajadores o trabajadoras públicos, como puedan ser el personal docente o el personal sanitario, implantar esos criterios segregacionistas de seleccionar en función de mérito y rendimiento, y sobre todo esa continua llamada y defensa de lo que es la privatización, la externalización y de la gestión, siempre sometido a ese eufemismo que se llama colaboración público-privada, habiendo llegado incluso en algunos casos a decir que priorizará más la iniciativa social que la iniciativa propia del Gobierno. A nosotros nos parece un disparate que la planificación democrática de la economía no la haga el Gobierno, sino que se deje para la iniciativa privada. Nosotros, el Grupo de Izquierda Unida, mañana intentará, en primer lugar, pedirle más concreción. Seguimos pensando que hay un programa oculto en lo que es su acuerdo con el Partido Aragonés. Creemos que esta Cámara se merece que lo explique. Y eso es lo que mañana vamos a intentar para poder valorar y analizar. Evidentemente, en estos momentos, lo que nos ha dicho, insisto y resumo, es FAES en estilo puro. ¿Algún comentario, cuestión? Muy bien, pues mañana nos vemos. Gracias.